estamos? Aquí estamos esta noche para terminar el estudio del segundo capítulo de Esther. En la continuación de este libro, el estudio que estamos llevando, terminamos el segundo capítulo de Esther esta noche considerando los versos 19 al 23 de Esther, capítulo 2. Verso 19 al 23 del capítulo 2 de Esther. Vamos a participar de la palabra de Dios en este pasaje todos. Vamos a leer de manera alternada estos versos, 19 al 23. Lo leemos alternadamente. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Oremos dando gracias a Dios por su palabra. Padre, una vez más esta noche te agradecemos, oh Dios, este tiempo siempre de bendición para cuando estudiamos tu palabra, la escudriñamos, siempre confiando en la administración de tu Espíritu Santo a nuestras vidas a través de tu verdad. Una vez más, así sea en esta noche, Espíritu de Dios, ministrando tú a nuestras vidas al estudiar tu palabra. Lo rogamos dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estos versos 19 al 23 que hemos dado lectura en esta noche son los últimos versículos del capítulo 2 del libro de Esther. El próximo miércoles iniciaremos el estudio del capítulo 3. En sus notas dice, a primera vista, los versículos 19 y 20 parecen que tienen poco que ver con los versículos 21 al 23. Dos segmentos en este pasaje, en estos versículos, los versos 19 al 20, un segmento, y los versos 21 al 23, un segundo segmento. Ahí hay unas líneas en sus notas para que usted pueda describir cada segmento. Los versos 19 y 20, ¿cómo usted describiría este segmento? La descripción de este segmento. El énfasis que usted
destacaría de este segmento de los versos 19 y 20. Y luego está el segmento de los versos 21 al 23. ¿Cómo describiría este otro segmento de estos versos 21 al 23? ¿Pudo poner una descripción? Su descripción de estos versículos, viendo su contenido, ¿cómo usted describiría el segmento del verso 19 y 20 y una descripción del segmento de los versos 21 al 23? Esther 2, 19 al 20. El primer segmento, ¿qué descripción le puso usted? Veamos qué tan buenos son ustedes describiendo los pasajes. Esther obediente a Mardoqueo. Es una excelente descripción, ¿verdad? Muy bien. Ni para qué sigo preguntando, ¿verdad? Mardoqueo siempre estaba atento a lo que pasaba en el palacio. Así describiría usted el verso 19 y 20. ¿Y cómo describiríamos su descripción de los versos 21 al 23? ¿Cómo dijo, hermano? Fidelidad de Mardoqueo al rey. Esta vez como que no fue tan excelente la descripción, ¿verdad? ¿Cómo describiría usted los versos 21 al 23? Ya estamos en el segundo segmento. Lo pudiera poner en una frase, ¿verdad? Hermana Bella, la traición de Victán y Teres, los versos 21 al 23. ¿Cómo usted escribiría estos versos? ¿Alguien más quiere dar su descripción? Estoy buscando una un poquito más acertada. Complot contra el rey Asuero, contra el rey Jerjes. Sí. Una descripción más completa sería complot o conspiración contra el rey y la denuncia del mismo. ¿Por qué el complot fue denunciado? ¿Estamos? Bien. Entonces, hay un complot y hay una denuncia del mismo. Bien, antes de estudiar un denominador común entre ambos segmentos, ahondemos un poco más sobre el carácter de Esther, para completar en las notas, ¿verdad? Antes de estudiar el denominador común entre los segmentos de los versos 19 y 20 y 21 al 23, ahondaremos un poco más sobre el carácter de Esther. A esta altura de la narración, Esther ya ha sido coronada reina de Persia. Es podríamos decir, la flamante reina, la recién coronada reina de Persia. Con todo y eso, siendo Esther ya reina de Persia, ¿qué es lo que no había cambiado en ella?
según el versículo 20 del capítulo 2. ¿Qué es lo que no había cambiado en ella? Según el versículo 20, ¿verdad? Dice, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía, diga Esther hacía, lo que decía Mardoqueo como cuando él la educaba. Esther, aún ya siendo coronada reina de Persia, con todo y eso, lo que no había cambiado en ella es que seguía obedeciendo las instrucciones de Mardoqueo. Seguía obedeciendo las instrucciones de Mardoqueo. El verso 20 que ya hemos leído resalta de Esther que ella hacía lo que decía como cuando él la educaba. Seguía obedeciendo las instrucciones de Mardoqueo, que vino a ser como un padre adoptivo para ella. En las notas tenemos, qué grandes favores, diga grandes favores, podrían llegar a nuestros lugares de trabajo y otras partes si simplemente estuviéramos dispuestos a seguir las instrucciones. Amados, aquellos que respetan la autoridad, que no se sienten ofendidos por las instrucciones, que practican el arte de prestar atención y que cumplen con lo que se espera de ellos, son los que ganan favor. Lo repetimos, ¿verdad? Aquellos que respetan la autoridad, que no se sienten ofendidos por las instrucciones, que practican el arte de prestar atención y que cumplen con lo que se espera de ellos, son los que ganan favor. Ahora, la actitud, diga la actitud. ¿Qué es la actitud? ¿Qué es la actitud? ¿Cómo definir la actitud, verdad? Porque en nuestras notas dice, la actitud con que recibimos las instrucciones. La actitud es la manera en que nos mostramos, ¿verdad? En diferentes circunstancias, encuentros, diálogos. O sea, la actitud tiene que ver en la forma como nos mostramos, ¿no? La actitud con que recibimos las instrucciones, ¿verdad?, tiene grandes implicaciones, ¿no? A veces podemos decir de alguien, ¿verdad?, no me gustó la actitud de esa persona. La actitud que tiene tal vez no le da mucha aceptación. Y aquí hablamos de la actitud para recibir las instrucciones, ¿no? La actitud, diga la actitud. Gracias. La actitud con que recibimos las instrucciones tiene grandes implicaciones. Entonces es importante. ¿Qué es importante? La actitud con que recibimos las instrucciones. Entonces usted está dando instrucciones, ¿verdad? Y es importante la actitud con que se reciben las instrucciones, ¿verdad? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué no le dijo a él? ¿Sí ve? Es importante la actitud con que recibimos las instrucciones, tiene muchas implicaciones.
Las personas que se resisten a seguir las instrucciones de las autoridades terrenales a espaldas del superior, tampoco son aptas para seguir los mandatos de Dios. A los que no les gusta que se les diga lo que tienen que hacer, tampoco están locos de alegría por tener a Dios como jefe. Interesante, ¿verdad? Entonces, es importante la actitud con que recibimos las instrucciones, ¿no? Tomar las instrucciones con buena actitud puede parecernos que no es una forma atractiva de ganarse el favor de nadie, pero al final siempre tiene su recompensa. Es muy importante la actitud al recibir instrucciones. Nuestra naturaleza humana rebelde, nos hace oponer resistencia a lo que nos dicen que hagamos. ¿Qué es lo que hay en la naturaleza humana? Rebeldía. A esto se refiere, dice, nuestra naturaleza humana rebelde nos hace oponer resistencia a lo que nos dicen que hagamos. Sin embargo, el esfuerzo de ir contra la corriente, escoger la excelencia de Cristo por encima del minimalismo del hombre, nos distinguirá de innumerables compañeros. ¿Qué hay que escoger? La excelencia de Cristo. Escoger la excelencia de Cristo por encima del minimalismo del hombre nos distinguirá de innumerables compañeros. ¿Qué quiere decir esta frase? Escoger la excelencia de Cristo por encima del minimalismo del hombre. ¿Qué es minimalismo del hombre? El concepto de minimalismo, ¿no? El minimalismo del hombre, la idea es de que el hombre siempre busca, de alguna forma, hacer las cosas más simples, obviar detalles, ¿no? O sea, si usted dice, tiene que hacer la cola aquí para llegar a la ventanilla, ¿no? Siempre está viendo alguna forma de no hacer la cola, sino de hacer, ¿sí me explico? El minimalismo del hombre se refiere a no cumplir, a tratar de obviar todos los detalles en el cumplimiento de las cosas. ¿Sí está un poco claro? En cuanto la excelencia de Cristo tiene que ver a observar y a cumplir todo en su totalidad. Eso es la excelencia de Cristo. Observar, cumplir todo en su totalidad. En cambio, el minimalismo del hombre dice, pero con una parte que hagamos, podemos obviar esto o podemos obviar aquello. En cambio, Cristo vino a cumplir con todo. Él no obvió nada. ¿Está conmigo? Entonces dice, el esfuerzo de ir contra la corriente, escoger la excelencia de Cristo por encima del minimalismo del hombre, nos distinguirá de innumerables compañeros. Claro. Cuando hay uno que siempre está observando todo, ¿no? Y trata de cumplir con todo, y hay una mayoría que si se pueden saltar las cosas se las saltan, entonces se va a ver la diferencia. A eso se refiere en cuanto a distinción. Escoger la excelencia de Cristo por encima del minimalismo del hombre nos distinguirá de innumerables compañeros. Nuestra sociedad, diga nuestra sociedad,
ha confundido de forma extraña la importancia con la independencia. ¿Qué ha confundido nuestra sociedad de forma extraña? La importancia con la independencia, ¿no? O sea, mientras más independiente soy, no dependo de nadie, como que eso significa ser importante. No doy cuentas a nadie, soy independiente. Entonces, aquí se habla de esa confusión de forma extraña. Importancia con independencia. Y ha confundido también la sumisión con debilidad. O sea, una persona es sumisa porque es débil. Una persona se somete porque es débil. También se ha confundido la sumisión con la debilidad. Y en sus notas dice, por el contrario, diga por el contrario, solo una persona fuerte de carácter y firme de espíritu puede seguir las instrucciones de otro por largo tiempo. Solo una persona fuerte de carácter y firme de espíritu puede seguir las instrucciones de otro por largo tiempo, y su fiabilidad le gana muchos más puntos en los lugares de trabajo que aquellos que no lo hacen. Ahora, si la persistencia firme a lo largo del tiempo no le gana el favor de un supervisor terrenal, confíe en Dios que le ve y que en ninguna manera está limitado a un canal de favor hacia usted. O sea, Dios tiene muchos canales para bendecirnos. Y la cita aquí está en Hebreos capítulo 6, el verso 10 al 12. Hebreos 6, versos 10 al 12, que dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Muy bien. Entonces, ahondando un poquito en el carácter de Esther, encontramos que Esther, con todo y ser reina de Persia, seguía obedeciendo las instrucciones de su padre adoptivo. Bien, veamos ahora el común denominador que conectan los versículos 19 y 20 con los versículos 21 al 23. En el pasaje de Esther capítulo 2, estos versos, ustedes saben, amados, que los capítulos y los versículos en la Biblia no son inspirados, ¿verdad? O sea, originalmente los libros de la Biblia no vinieron con capítulos y versículos. Estos han sido puestos por los estudiosos, lectores de la Biblia. Los capítulos de los libros han sido puestos para facilitar su estudio y no han sido, por así decirlo, divinamente inspirados, ¿verdad? O sea, Dios inspiró para que el capítulo 3 sea el capítulo 3. ¿Sí me explico?
el texto original no venía ni con capítulos ni con versículos. Era solamente una narración. Era un libro sin divisiones. ¿Estamos? ¿Y por qué le comento esto? ¿Verdad? Porque hay casos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que a veces una división, ¿verdad?, de un capítulo a otro capítulo no debería ser. Uno repara estudiando el contenido de que realmente el capítulo 2, por así decirlo, no debió ser antes del capítulo 3 o mejor me explico así. A veces usted se encuentra en los libros que un capítulo 2 no debió haber terminado como lo hacen terminar en el 2, sino que a veces parte del capítulo 3 bien pudo haber sido parte del capítulo 2, de acuerdo al contenido. ¿Sí me explico? Ahora, por lo general, las divisiones en capítulos en la Biblia son hechas con acierto, pero a veces no. A veces uno se da cuenta, pero ¿por qué terminaron este capítulo aquí? Y hacen de otro capítulo el contenido de ese capítulo cuando tiene mucha relación con el capítulo anterior y no debió haber terminado. Ahora, miremos lo que está pasando en Esther capítulo 2, versos 19 al 23, ¿verdad? ¿Qué le parece? Hay un título aquí. ¿Tiene un título su Biblia estos versos? ¿Cuál es el título que han puesto? Los versos 19 al 23. ¿Ese es el título? Aquí esta Biblia tiene el título: Mardoqueo denuncia una conspiración contra el rey. ¿Tiene el mismo título? Ya. Entonces, allí está esa sección, los versos 19 hasta el 23, ¿verdad? Ahora, ha sido acertada esta unidad porque este título este título que abarca los versos 19 al 23, podríamos así decirlo, es como una unidad, ¿verdad? Una unidad que va desde el verso 19 hasta el verso 23. ¿Está bien acertada esta unidad? ¿Sí o no? Considérelo antes de decir no o sí. ¿Está bien acertada esta unidad? Sí. Esta unidad, aparte, con título, al terminar el capítulo 2, antes del capítulo 3, está bien tomada, porque el verso 18 habla de que el rey hizo un banquete, la coronación de Esther, punto. Pero ya luego, al partir del verso 19 hasta el 23, se empieza a desarrollar otro argumento, hay otra unidad de pensamiento. Y luego, cuando empieza el capítulo 3, dice, después de estas cosas, entonces es otra cosa también aparte. Entonces, reiteramos que los versos 19 hasta el verso 23 es una unidad acertadamente determinada, acertadamente escogida. ¿Ok? Ahora, y usted dice, ¿cómo me puedo dar cuenta, pastor, de que una unidad es una unidad? ¿Hasta qué verso? ¿Verdad? Bueno, tiene que ver la relación que hay en esos versículos. A veces por un nombre que se repite, a veces por un pensamiento que se repite. Entonces usted puede darse cuenta que de acuerdo a expresiones en el pasaje, en esos versículos, usted puede ver que si hay ideas que se van continuando, entonces todavía la unidad no termina. ¿Está conmigo? Por ejemplo, en este pasaje, ¿qué es lo común en este pasaje? Desde el verso 19 hasta el verso 22. ¿Qué es lo común y que se repite? Siempre se nombra a Mardoqueo.
Verso 19, Mardoqueo estaba sentado. Verso 20, Mardoqueo, y luego dice, había mandado Mardoqueo. El verso 21, en aquellos días estando Mardoqueo. Verso 22, cuando Mardoqueo. Verso 23, bueno, hasta ahí ya no se nombra Mardoqueo, pero obviamente está en relación con lo que Mardoqueo, con la denuncia que hizo Mardoqueo. ¿Estamos? Entonces, obviamente hay una unidad perfectamente en estos versos 19 al 23. Bien, en los versículos 19 y 21, en nuestras notas, versículos 19 y 21, aquí hay otra expresión semejante que sirve también de vínculo entre el verso 19 y el verso 21 al 23. ¿Dónde estaba Mardoqueo en los versículos 19 y 21? Sentado a la puerta del rey. El escritor dice, inspirado de Esther, quiere decirnos algo acerca de la posición de Mardoqueo, más que de su ubicación. ¿Lo completó? O sea, cuando dos veces se repite de Mardoqueo que estaba sentado a la puerta del rey, el escritor inspirado de este libro quiere decirnos algo acerca de la posición que tenía Mardoqueo, más allá de la ubicación de que estaba a la puerta del rey. Más bien lo que quiere enfatizar es la posición que Mardoqueo tenía. Diga posición. Los que se sentaban a la puerta del rey eran empleados del gobierno oficial, que actuaban como los ojos y los oídos de sus gobernantes. Por cierto, es bueno que todo gobierno tenga oídos y ojos. Y en este caso, Mardoqueo tenía una posición sentado a la puerta del rey como un oficial del gobierno que actuaban como los ojos y los oídos de sus gobernantes, constituyendo también una conexión entre la población y el palacio, ¿no? ¿Y qué está diciendo de mí el pueblo? ¿Qué piensa de mí la gente, de mi forma de administrar? Un comentarista sugiere que Mardoqueo era un miembro de la policía secreta del rey. Si es así, él hizo bien su tarea. ¿Qué descubrió Mardoqueo? En los versículos 21 y 22, una conspiración contra el rey. Ahora, en el versículo 21 dice, en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. ¿Cuáles eran los puestos oficiales de Bigtán y Teres? Dice, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta. Con guardias como esos, ¿quién necesita ladrones? Dice, ¿verdad? Mardoqueo tomó en serio las amenazas de asesinato para prevenir al rey. La acción de Mardoqueo a favor del rey muestra que un judío también puede ser un ciudadano excelente. La acción de Mardoqueo a favor del rey muestra que un judío también puede ser un ciudadano excelente. Ahora, los que en este tiempo, diga los que en este tiempo, niegan todo interés cristiano en los procesos políticos, deberían leer con detenimiento las historias de Mardoqueo, José, también la historia de Daniel, ¿no?
hay muchos que en este tiempo niegan todo interés cristiano en los procesos políticos. O sea, no sé si usted ha escuchado el comentario, ¿verdad? No es para el creyente meterse en la política, ¿verdad? No es para el cristiano andar en estos procesos políticos, ¿no? La política es sucia. Entonces dice, los que en este tiempo niegan todo interés cristiano en los procesos políticos, o sea, que el cristiano no debe tener esta clase de intereses políticos, deberían leer con detenimiento las historias de Mardoqueo, José y Daniel. Porque obviamente, como vamos a ver en el libro de Esther, Mardoqueo es un personaje que incidió en la política. José, llegando a ser segundo después del faraón. Y Daniel, que fue de un reino a otro reino, empezando muy joven hasta llegar a ser un anciano y metido en la esfera de lo político de varios imperios. Un conflicto de interés, diga un conflicto de interés, puede sin duda presentarse y se ha presentado para muchos. Y es para nosotros, diga, es para nosotros, la exhortación del profeta Jeremías a los exiliados en Babilonia. ¿Cuál fue la exhortación del profeta a los exiliados en Babilonia? Según Jeremías 29:7. El profeta les dijo, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Como está el texto en la pantalla, ¿no? Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. ¿Y qué más dice? Y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Ahora, esa es la exhortación, ¿verdad? O sea, no cabe eso de que la iglesia no debe tener ningún interés en las cosas políticas, en los procesos que se están dando. Aquí el profeta exhortó al pueblo de Dios cuando estaban en Babilonia, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, fueron llevados allá, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Amén. ¿Hay dos partes allí o no? ¿Aló? ¿Cuál es la primera parte de este verso? ¿Cuáles son las dos partes? Bueno, ¿cuáles son las dos acciones a las que alienta el profeta al pueblo de Dios en Babilonia? La primera acción era eso, procurar la paz. Y la segunda acción, ¿qué pasa con la iglesia ahora? Parece ser que la iglesia ahora solamente se queda rogando, solo se queda orando. Vamos a orar por el país, la cosa está tan mal. Esa es una parte. Y no hace mucho, alguien dentro del gobierno del presidente Lasso me decía, pero no se ve la iglesia. Y claro, de alguna forma, este oficial del gobierno era como que quería ver más acción de la iglesia. Y muchas veces la iglesia se queda solamente en la parte de la oración, ¿no? Pero a veces, y la otra parte, cuando dice procurar la paz, ¿verdad? Ese procurar la paz implica, ¿qué implica? Bueno, ahí hay un sinnúmero de acciones, depende de la circunstancia, de lo que se esté viviendo, de cómo la iglesia podría intervenir, actuar a favor de la paz. Amén. De manera que este versículo debemos verlo en dos partes. Por un lado, debemos estar dispuestos a accionar, ¿verdad? Y claro, también es parte de la iglesia la oración, ¿verdad?
Y como sabía decir el maestro, yo digo en esta noche, ¿verdad? En esta parte el dicho es verdadero. A Dios rogando, ¿y cómo dice el dicho? Y con el mazo dando. Claro. ¿Estamos? Entonces, los que en este tiempo niegan todo interés cristiano en los procesos políticos deberían leer con detenimiento las historias de Mardoqueo y José y Daniel, ¿verdad? Y ya usted va a ver la historia conforme se desarrolla el libro de Esther, ¿verdad? En medio de la crisis, que fue una crisis política que afectaba directamente al pueblo de Dios, ¿verdad? Por un lado, el pueblo, bueno, no me quiero adelantar al estudio, pero por un lado, el pueblo ayunó, lloró. Pero no solamente ayunaron, lloraron, ¿no? Hubo que accionar. Y Mardoqueo le decía, aunque las leyes digan otra cosa, tú vas a tener que presentarte. ¿Sí me explico? ¿Qué hubiera pasado si solamente se quedaban orando y ayunando? ¿Sí ve? Entonces, esas son las dos partes que hay. Por un lado hay que procurar, en ese procurar hay muchas acciones, repito, de acuerdo a los momentos que se puedan estar viviendo, las circunstancias que están pasando, en que a lo mejor amerita que la iglesia haga algo, ¿no? ¿Cómo se siente usted con la realidad del país? Yo no sé. No estamos, dice que la iglesia es apolítica, ¿verdad? Pero aquí estamos otra vez, ¿no? ¿Qué piensa de la asamblea? De los asambleístas. Solo soy yo que estoy indignado. Yo digo, pero qué sinvergüenza. O sea, hay un procedimiento legal que no lo respetan. Entonces, y es lo que comenta un poquito aquí la nota del estudio, ¿verdad? Dice, un conflicto de interés puede sin duda presentarse y se ha presentado para muchos, no solamente en nuestro país. Las naciones tienen sus propias historias, sus propios conflictos. Y es para nosotros, reiteramos, la exhortación del profeta Jeremías a los exiliados en Babilonia: procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Hay dos partes, un procurar y luego también un rogar a Dios por ella, como dice, rogar a Jehová por ella, porque en su paz tendréis vosotros paz. Amén, hermanos. Ahora, volvamos a los versos 21 al 23 para seguir la pista de la noticia que fue desde Bigtán y Teres hasta el rey Jerjes o Asuero. Sabemos que Mardoqueo, al enterarse de la conspiración, la dio a conocer a la reina Esther. Estos versos nos invitan a explorar los primeros rasgos de una auténtica relación en desarrollo entre Jerjes y Esther. ¿A qué nos invitan estos versos? Los versos 21 al 23, ¿no? A explorar, dice, ¿no? A investigar los primeros rasgos de una auténtica relación en desarrollo entre Jerjes y Esther. Dice, imagínese la urgencia que inundó su corazón de la reina Esther cuando Mardoqueo le habló acerca de la conspiración contra el rey. Véala pensando en cómo pasar por aquel enredo de protocolo para llegar a Jerjes. Claro, porque aunque ella era la reina, aunque ella era la reina, había todo un protocolo, aún hasta para la misma reina llegar al rey, ¿no? Entonces, estos versos nos invitan a explorar los primeros rasgos de una auténtica relación en desarrollo entre Jerjes y Esther, ¿no? Antes que lo hicieran los conspiradores, ¿verdad?
Obviamente Esther tenía y procuraba llegar al rey antes que lo hicieran los conspiradores que querían matarle. Pues Bigtán y Teres tenían acceso al rey. Los que guardaban la puerta también podían pasar por la puerta. Y en sus notas dice, me pregunto si esta crisis constituyó el primer momento cuando algo más que obligación o admiración conmovió el corazón de Esther hacia Jerjes. Porque lo que quiere expresar estas notas es que la relación entre la reina y el rey, en cómo se dieron las cosas, el proceso, cómo ella fue nombrada, cómo fue seleccionada, puede ser que en esta relación entre la reina y el rey, por un lado había obligación, por otro lado había admiración. Pero cuando ya se da esta crisis de saber que están queriendo matar al rey, entonces puede ser que en este momento el corazón de Esther empieza una conmoción diferente hacia él. Después de todo, dice, si usted quiere, diga si usted quiere. Yo no sé qué piensan las mujeres de esto, pero dice, si usted quiere que una mujer salte en defensa de su hombre, trate de amenazarlo de alguna manera. ¿Cómo le cae, hermanas? ¿Es cierto? Y si usted quiere que ella sienta algo por él, hágala pensar en qué haría si lo pierde. Y las hermanas dicen que así es, ¿no? Ahora dice, no piense por un momento que puesto que Jerjes y Esther eran el rey y la reina, tenían lo que podríamos considerar una relación tradicional de marido y mujer. No, la relación entre Esther, que era la reina, y Jerjes, que era el rey, aunque ella era la reina y él era el rey, sin embargo, la relación entre ellos no la podríamos considerar una relación tradicional de marido y mujer. Nada fue normal. Es para completar en las notas, ¿verdad? Nada fue normal en la manera en que ellos empezaron su vida juntos. O como lo veremos pronto, cómo la sostuvieron. No preparaban la comida ni limpiaban juntos la cocina, ¿no? Tampoco salían juntos a pasear con los perros. No obstante, ellos tuvieron momentos en que algo sucedió, de manera que el sello de uno fue estampado en el otro. Y creo que este puede haber sido uno de esos momentos, ¿no? Cuando la relación va desarrollándose un poco más, ahora cuando Esther se ve en el momento de salvarle la vida. Bien, cuando la reina Esther le habló al rey acerca de la conspiración en su contra, ella reconoció el mérito de Mardoqueo. Verso 22 de Esther 2, ¿no? Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther, diga Esther, lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Entonces, ¿a quién le estaba dando la reina el crédito? A Mardoqueo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió según el verso 23? Ocurrieron 4 cosas, según el verso 23. ¿Qué ocurrió? 4 cosas sucedieron. Se hizo investigación. A ver, ¿qué es esta denuncia? Claro. Y entonces se procede a investigar. ¿Qué más pasó? Se hace la investigación y fue hallado cierto.
Tercera cosa, como fue hallado cierto, los 2 eunucos fueron colgados y el caso fue registrado en el libro de las crónicas del rey. Aunque el informe de Mardoqueo fue investigado y confirmado y los conspiradores fueron ahorcados, se pasó por alto darle a Mardoqueo una recompensa. Leemos que quedó constancia de lo sucedido y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. No obstante, a Jerjes se le pasó el recompensar al hombre que había salvado su vida. Se le pasó. ¿Por qué decimos que se le pasó? Porque el historiador griego, el famoso historiador griego Heródoto, nos dice que los reyes persas eran bien conocidos por recompensar a los benefactores. Para un acto tal de valor y lealtad que mostró Mardoqueo, uno podía esperar algunos beneficios, incluyendo una buena promoción o una exención de impuestos. Sin embargo, ¿qué pasó? A Mardoqueo lo pasaron por alto. Ahora, no resisto el preguntarme con usted si al final de este capítulo 2, Esther se encuentra frustrada. ¿Ya? Me hago la pregunta. ¿Será que al finalizar este capítulo 2, en la forma como termina el capítulo 2, será que Esther se encuentra frustrada? Por un lado sentía un gran alivio porque se había evitado el desastre, el asesinato del rey. Pero después de hacer todo lo que estaba en su mano por darle el crédito a Mardoqueo por la información, el rey Jerjes parece olvidarse de él por completo. O sea, Esther llevó al caballo real a beber, pero no pudo hacer que él bebiera, ¿verdad? Y aquí viene una pregunta. ¿Puede usted recordar situaciones semejantes en que usted trata de hacer todo lo posible por alguien, ¿verdad? Lo menciona y lo recomienda, pero no se da? Porque era lo más natural que Mardoqueo fuera recompensado, distinguido, promocionado. ¿Se ha dado cuenta que usted puede forzar el oído de una persona, pero no puede forzar su mano? ¿Sí se ha dado cuenta o no? Y a veces, inevitablemente, tenemos que escuchar a ciertas personas, ¿verdad? Y hay que oírlas, hay que oírlas. Pero dice la pregunta, ¿se ha dado cuenta que usted puede forzar el oído de una persona, pero no puede forzar su mano? ¿No? La información que damos con la intención de que alguien actúe de acuerdo con nuestros planes casi nunca se convierte en el platillo que esperábamos. De alguna manera nos quedamos preguntándonos, ¿qué nos preguntamos? ¿Qué pasó? Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Y cómo el rey se le pasó por alto? Ahora dice, a veces podemos definir la providencia como cuando Dios trastoca nuestro plan con el suyo. Y entonces Él aparentemente desaparece, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué hace a veces Dios? Trastoca nuestros planes con los de Él. Y simplemente no se da. Y usted se queda pensando, ¿pero cómo? ¿Qué pasó? Dios trastoca nuestros planes con los de Él y luego dice desaparece. ¿Y por qué el comentario de esto, hermanos? Porque efectivamente, lo que Esther esperaba, que Mardoqueo en este punto fuera recompensado, promovido, distinguido, el rey nada.
Dios trastocó esto. ¿Sabe por qué? Bueno, ustedes saben, ya vamos a ir avanzando, ¿no? Dios sabe el momento oportuno, el momento clave para que las cosas se hagan y se den en nuestras vidas. Anímese, hermano. Él está allí y está haciendo lo correcto. Dios siempre obrará lo mejor para sus hijos y para su iglesia. Gloria a Dios. Amén. Y continuaremos, Dios mediante, el próximo miércoles con el capítulo 3, ¿verdad? Padre, gracias te damos esta noche por tu palabra. Señor, que la constante en cada una de nuestras vidas siempre sea la obediencia. Despójanos. ¿Será que le podemos decir al Señor esta noche, Señor, despójanos de todo espíritu rebelde, de la carne? Que podemos ser sumisos, siguiendo el ejemplo de Jesús, siempre obediente, siguiendo instrucciones, acaso las más difíciles, pero al final está, Señor, siempre la dicha, la felicidad, la recompensa de los que saben seguir las instrucciones en sometimiento, respeto a la autoridad. Y eso también es un reflejo de la actitud que podemos tener para contigo. Y Señor, en esta noche también te damos gracias, porque a veces hemos hecho todo para que algo salga y no sale. Y como que es trastocado. Pero Señor, tú siempre sabes obrar lo mejor. Siempre podemos confiar en ti. Y tú lo vas a hacer en el tiempo perfecto y para mayor gloria de tu nombre. Gloria a Dios. Gracias, Dios, te damos. También te agradecemos, Señor, esta noche la bendición que siempre es el dar a ti. Y te damos gracias en este tiempo de recibir las ofrendas, una vez más, por tu fidelidad, Señor, con nosotros, proveyéndonos, bendiciéndonos en nuestros trabajos, en nuestras finanzas. Y una vez más, Señor, damos a ti con gratitud esta noche. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los hermanos encargados nos ayudan para recibir en este tiempo las ofrendas y los diezmos del Señor.